Antes de responder a la pregunta de si Scott Pilgrim es un anime o no, quiero dar un poco de contexto de la obra por si, bueno, es la primera vez que escuchan hablar de ella. Y por qué considero particularmente que el trabajo de Sien Saru que hizo con esta obra es lo mejor del año. Primero que nada, quiero aclarar que no soy seguidor de los cómics de Brian Lee O'Malley, y mi único contacto con la serie ha sido a través de la película live action que se estrenó por el 2010, que a pesar de que su recepción en taquilla fue bastante mala, en general tuvo buenas críticas para la gente, bueno, que la consumió por la época. La mayoría, como yo, adolescentes que entraban, bueno, en su etapa de adultez, que como digo, como yo, disfrutamos por aquella época una aventura increíble. La película de Scott Pilgrim tiene una puesta en escena muy original. La forma de caricaturizar las escenas y los combates al propio estilo del cómic es una maravilla. Los actores, tanto en su actuación como en su propia caracterización, es uno de los puntos más destacables, así como obviamente su banda sonora. Creo que lo he dicho alguna vez en los directos y más, pero no soy un gran consumidor de películas, digamos, de actores reales. Así que para el Black del 2010, Scott Pilgrim fue, como para muchos de esa época, una de las mejores películas que habían visto y su favorita. Una que he visto 1000 veces y que aún al día de hoy, cada vez que la veo, la vuelvo a disfrutar una barbaridad. Me trae una nostalgia muy bonita, mis recuerdos de haber soñado con una chica como Ramona, o incluso como Kim de hecho, y bueno, fantasear con tener una vida tan loca como la de Scott, y proyectar obviamente nuestra personalidad en alguno de sus personajes. Aclaro toda esta parte técnica o más personal de por qué adoro mucho la película de Scott Pilgrim y considero que a pesar de no haber leído el cómic original, por haber visto la película un poco de la historia más o menos sé. Una historia que en general desbordaba originalidad, y obviamente el anime de Sien Saru de este año no fue la excepción. Su adaptación no me fue indiferente, ya que llevar una de las películas que más adoro al el medio que justamente más amo de todos y del cual me dedico día tras día era obviamente una muy buena noticia. Y encima un estudio de animación como Sien Saru, que admiro muchísimo, que por si no lo saben es el estudio que fundó Masaki Yuasa, que ya ha adaptado obras como The Tatami Galaxy, Devilman, etc. Sin duda tenía las expectativas muy altas y por suerte para nada me ha decepcionado. El anime de Scott Pilgrim es literalmente una mejora a todo lo bueno que hace la película. Y no hablo solo de llevar una historia genial al medio que tanto amo, sino me refiero a que literalmente toma todos los asuntos técnicos, el guión de la película y demás y lo hace mucho mejor. Como digo, no conozco a ciencia cierta el cómic ni cómo es la obra original, así que podría estar incluso más alejada que la película de la historia original. Que tal vez si sos muy fan de la obra original podrías haberte incluso sentido, bueno, como un poco perdido, porque tal vez no sea lo mismo que hayas visto en el cómic y demás. Y puede ser incluso que me digas que estoy hablando sin mucho sentido. Como digo, como la gran mayoría de personas que vienen a este anime, que solo hemos visto la película live action del 2010, sin duda es una mejora muy notable. El anime toma el estilo de humor americano, bueno, canadiense, de la obra, sus referencias a cómics y juegos y al estilo más friki de la época que también hacía la película, y no solo lo dobla, sino que le agrega ese encanto del mismo Japón. Toma incluso la banda sonora más punky de la película, da justamente lo mismo pero durante mucho más tiempo. Como digo, es como ver la película del 2010 pero durante 8 episodios largos, sin perder la esencia y sin pecar de estar alargada innecesariamente. El trabajo de Sien Saru y más que nada su director es fantástico. La dirección, la puesta en escena, que esta utiliza el mismo estilo y recurso que la película para imitar los paneles del cómic, introduciendo los personajes, mezclando la música con la trama sin pecar de ser un musical típico. Aprovechando la duración extensa de estos capítulos, aprovecha para desarrollar muchísimo los personajes secundarios, realmente increíble. Que aparte no son pocos, algo que la película obviamente había sido muy reducido por el tema del tiempo y que estoy seguro que en el cómic también ha sido mucho más parecido a esta obra de anime, bueno, al revés, pero ya me entienden. Siendo justamente esta parte de los personajes secundarios el punto que más he disfrutado de la versión animada. Personajes que en las películas habían sido, bueno, divertidos, bien llevados y tal, pero que pecaban un poco, bueno, de estar vacíos por culpa, como digo, del tiempo y del tiempo en pantalla que tenían. Son súper bien llevados en este anime, muy entrelazados con la historia principal y otros personajes incluso, con mucho más carisma y corazón, mucho más desarrollado, que hace que incluso los propios villanos de la obra te parezcan genial. Incluso al punto de que parecen que muchos personajes son nuevos totalmente. El caso, por ejemplo, de Neil o de Julie. Aunque todos estos personajes tienen mucho más tiempo en pantalla y desarrollo, la obra no pierde esa forma tan increíble de mezclar todo, manteniendo ese enredo atractivo que conecta a todos los personajes de la obra entre sí de forma genial. Algo que ya de por sí en la película del 2010 se hacía de forma muy buena, pero que el anime ha explotado mucho más. Hablando de la trama en sí, donde tal vez puedas sentirme un poco más perdido, como digo, por no ser conocedor extenso de la obra original del cómic, porque estoy seguro que por más fiel que hayan intentado ser en la película del 2010, obviamente no pudieron abarcar todo lo que la obra podía dar, la obra original.
que seguramente es mucho más rica y extensa. Aún así, dentro del desconocimiento que puedo tener de la obra, el anime es sumamente mucho más compleja. Deja de ser Scott Pilgrim contra todos, literalmente, a ser una historia mucho mejor escrita, más elaborada y sobre todo más madura. Al principio puede ser que el anime te parezca un calco literal de la película, de hecho era lo que esperaba en los primeros compases de la obra. De hecho era algo que me emocionaba y que durante unos momentos cuando vi que no era así me había asustado un poco. Pero cuando vi el cambio de aire y el enfoque nuevo estuve muy agradecido. Sin comentar obviamente en profundidad para no hacer spoiler de la obra, esta historia nos cuenta más o menos una historia como alternativa a lo que habíamos visto por ejemplo en la película del 2010. Bueno, por cosas que pasan en el anime nos dan a pensar que tal vez la historia de la película era la alternativa, pero bueno, dije que no iba a decir mucho sobre eso. Una historia mucho más centrada, como digo, en los personajes secundarios, en nuestros personajes que están alrededor y dejando un poco a Scott, que es el principal, de lado. Como digo, no estoy seguro si esto está más alejado o más cercano al cómic original, pero personalmente me pareció un acierto increíble y hace que la historia sea mucho más divertida. Aunque cueste creerlo, ya que Scott era obviamente el personaje más importante de la obra, pero incluso el mundo mismo, Toronto, es un personaje tan increíble que se desarrolla todo de forma muy divertida y, como había dicho antes, mucho más madura. Aunque bueno, me dolió muchísimo que no haya salido en el anime Black Sheep, aunque en realidad lo muestran un poquito en una parte, pero incluso fue peor que me lo mostraran y luego lo sacaran. El anime logra hacer algo que seguramente la película, por temas de tiempo, no lo logra hacer, y que estoy seguro que el cómic sí, y es plantear el mensaje detrás de la obra tan descabellada. El mensaje sobre nuestro pasado, justamente canalizado y representado en esta liga de ex malvados. El anime se enfoca mucho más en estos pequeños mensajes detrás de las peleas y los combates. El hecho de quitar a Scott de la ecuación incluso hace que esto sea aún más visible. Enfatiza, como digo, aún más el mensaje enfrentando a Ramona a su propio pasado y no a Scott como un representante de esta. Por ejemplo, su combate contra Roxy, mostrándonos una historia muchísimo más elaborada y muchísimo más larga y madura que lo que habíamos visto en la película, que de hecho es una de las peleas que más pasan desapercibidas, dándonos justamente ese pequeño mensaje de no escapar justamente de nuestras relaciones personales, acabando el ciclo de Ramona con Roxy de una forma mucho más bonita, quitando el combate a puños por uno más personal y justamente, como decíamos, pidiendo el perdón y la aceptación. O por ejemplo la relación de Ramona con Lee, que en la película es mucho más superficial y en el anime se centran mucho más un poco en la personalidad de ambos y en su relación. Aquí se toma el tiempo de enfatizar más en su pasado juntos y llevar el mensaje al punto de aceptar justamente este pasado que cada uno tuvo. Porque como dicen justamente en el anime, por más equivocado que haya sido, es lo que tuvimos que tomar en ese momento y es lo que nos convirtió en lo que somos ahora. Ahora, respondiendo a la pregunta que nos habíamos hecho al principio de si esta obra es o no un anime, primero tenemos que preguntarnos qué es un anime. La cosa es que la palabra anime tiene un significado bastante amplio y varía mucho dentro a fuera de Japón. Los japoneses le suelen decir anime o animation a todo lo que sea animado, sin importar si es dentro de Japón o fuera, por lo cual Scott Pilgrim seguramente para cualquier japonés sí sea un anime. Ahora, para nosotros un anime es exclusivamente una obra de animación japonesa, pero incluso usando estos términos es una sentencia un poco ambigua, ya que ¿qué es justamente una animación japonesa? ¿Qué lo hace japonesa la animación? Scott Pilgrim fue producida por Cienzaru, una empresa de animación japonesa, y seguramente en ella han trabajado muchísimos animadores claves y escenistas japoneses. Pero también es justo decir que muchos de sus productores, directores y personas que trabajaron en el doblaje y demás no son japoneses. Y muchos de esos incluso vienen de trabajar en la versión de la película americana del 2010. De hecho, su director no es japonés, es español. Aunque Ángel Góngora ha trabajado con Cienzaru en muchos animes japoneses me refiero, tanto en animación como dirigiendo, como es el caso por ejemplo en Ping Pong Animation, Devilman, etc. Y siendo incluso director de obras de Cienzaru japonesas como por ejemplo la serie Garo. Aún así, teniendo en cuenta su estilo y qué obra adapta, la cantidad de trabajadores japoneses y no japoneses, incluso el impacto de la propia obra fuera de Japón, tal vez no es de todo justo decir que no es o es un anime solo por estos motivos, aunque tampoco me parece justo tacharlo de cartoon americano simplemente por cómo se ve o qué obra adapta. Entonces, ¿Scott Pilgrim es un anime o no lo es? Sinceramente, no me importa. Creo que independientemente de esta pregunta, que es algo que se responde más personal, por gustos personales y por simplemente la forma que tengas de clasificarlo y ya está, considero Scott Pilgrim la obra que más he disfrutado en todo el año. Como digo, independientemente de cómo la etiquetemos, si es un anime o no, independientemente de cómo la veamos, la obra que más nostalgia y más sonrisas me ha quitado del año es sin duda esta. Y el anime que yo particularmente considero ha sido mi favorito de todo el año. El que he sentido que ha sido tratado con el mayor cariño de todos, tanto por sus directores, por sus trabajadores, como incluso por los dobladores, no importa en qué idioma lo hayas visto, ya sea en español, en inglés, en japonés. Y la obra que más color le ha dado a una temporada, incluso a un año que ha sido bastante gris para la industria. Así que sí, si no has visto esta obra hasta ahora, incluso si aún no has visto la película del 2010, que también la recomiendo mucho que le des un vistazo a este anime, que seguro te va a enganchar muchísimo porque es increíble.